Vamos a compartir las lecturas de este domingo cuarto del tiempo ordinario. Seguimos nuestro camino por el ciclo C, es decir, dedicado al Evangelio de Lucas. Parafraseando una de las frases del Evangelio, ponemos como lema de este encuentro: hoy mismo se puede cumplir en tu vida el pasaje que acabas de oír. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Jeremías, el inicio del texto de Jeremías, uno de los grandes profetas junto con Ezequiel e Isaías. Ya hemos comentado que Jeremías vivió su ministerio durante el tiempo de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios y la deportación que siguió. Él trata de prevenir al pueblo de lo que se les viene, pero no es escuchado. Como les pongo aquí, tal vez fue el profeta que enfrentó la mayor y más generalizada animadversión a su mensaje, como que no querían oír lo que él tenía para transmitirles. El pasaje que nos presenta la liturgia de hoy hace referencia a la vocación del profeta. Como decíamos, es el inicio del libro. Frases que ya conocemos, muy bellas, como: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco, le dice Dios. Dios lo ha elegido, por lo tanto, desde antes de su nacimiento. Lo envía a que le comunique el sentir de Dios a su pueblo ante la realidad del mundo. Recordemos que ese es el trabajo del profeta. No es predecir el futuro, no es un adivino. El profeta es aquel que, por la comunión que tiene con Dios, siente con Dios y transmite al pueblo el sentir de Dios ante las situaciones que se están presentando. Y eso es lo que hace Jeremías con su pueblo. El Señor invita al profeta a ser valiente y no titubear al comunicar el mensaje de Dios. Le dice que Él lo hará como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como una muralla de bronce, para que no tenga miedo y transmita el mensaje que Dios le pide. Nos quedamos con esta frase del final: te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. El salmo que vamos a escuchar, que va en resonancia con esta lectura del Antiguo Testamento, es un salmo de lamentación y súplica. El género lamentación, es decir, es un tipo de escrito. La lamentación describe el sentir del creyente o de Dios, porque también hay lamentaciones que Dios hace al pueblo, y básicamente expresa el dolor por lo que se experimenta como un trato injusto. ¿Por qué me tratas así, pueblo mío, cuando te he dado todo lo que necesitabas?, dice el Señor en sus lamentaciones. En este salmo es un siervo de Dios el que se lamenta por el trato que recibe de la gente, de sus contemporáneos, pero subrayando su confianza en Dios. Este creyente, muy probablemente un anciano, por algunas de las frases que podemos entresacar, reconoce que Dios ha sido su fortaleza y defensor desde que estaba en el seno materno. Recordamos el texto que acabamos de mencionar de Jeremías. Dios lo ha acompañado a lo largo de toda su vida, lo ha sostenido como ciudad fortificada. Sabe que el Señor le defenderá de los malvados que quieren hacerle daño. Una frase muy bella del Salmo: me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En la segunda lectura seguimos recorriendo el capítulo 12 y al final iniciamos el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Sigue profundizando esta enseñanza de Pablo sobre los dones o carismas que Dios le ha otorgado a la comunidad y el sentido que tienen para ir construyendo a esa misma comunidad centrada en el amor, es decir, convertirla en una comunión.
Oiremos el muy conocido, pero tristemente poco entendido himno al amor, ¿no? Que casi siempre escuchamos en todas las bodas y demás, pero que muchas veces no entendemos. Lo que el apóstol subraya es que este amor, con mayúscula, el amor divino, es el centro de la vida cristiana y lo único que le da sentido a nuestro ser y a nuestro quehacer. El cristiano ha caído en la cuenta que lo más importante no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. O todavía más, por quiénes lo hacemos. ¿Cuál es la intención que sustenta nuestro pensar, decir y hacer? Porque finalmente eso es lo que transmitimos. Si tú haces una cosa buena meramente por deber o por obligación, la gente se va a quedar con esa sensación en el corazón. La intención divina fundamental es amar. Todos los carismas son temporales y solo sirven de ayuda para aprender el arte de amar. El amor es la mayor de las virtudes y la única que es eterna. Y así llegamos al Evangelio. Es la segunda parte de la escena que iniciamos la semana pasada. La semana pasada veíamos al Señor Jesús en Nazaret leyendo el texto de Isaías, que es una especie de programa de lo que va a ser su vida pública, lo que él siente que está invitado por su Padre a transmitir. Ahora vamos a ver el rechazo, la reacción de la gente de su tierra, ¿no? El Evangelio de Lucas, igual que todos los demás evangelios, nos presentan desde el inicio de la predicación de Jesús dos actitudes opuestas. Quienes lo acogen con alegría y ven sus vidas transformadas para bien, porque se encuentran con la buena noticia, y quienes lo rechazan por diversas razones y se quedan atrapados en su ceguera y en la esclavitud del ego. En particular, el texto de Lucas nos presenta el rechazo de quienes sienten que ya conocen a Jesús, es decir, lo tienen clasificado de acuerdo a los parámetros de su ego y por lo tanto se cierran a dejarse sorprender por el misterio de Dios que habita en él y que se comunica plenamente a través de él. Si bien empiezan entusiasmándose, nos dice el Evangelio, todos le daban su aprobación y admiraban su sabiduría, no falta quien duda, o quien siente envidia, o quien se deja llevar por su soberbia, por su desprecio, y hace la pregunta, ¿qué no es este el hijo de José? Como diciendo, y ahora nos viene con estas ínfulas. Lucas presenta dos elementos incuestionables de la vida del Señor Jesús. Primero, el rechazo por parte de sus coterráneos y también de sus parientes, y eventualmente el rechazo de la mayoría de su pueblo. Por eso es especialmente punzante su referencia a extranjeros no judíos como destinatarios de los dones de Dios por encima de los judíos contemporáneos. Y como veremos en la lectura, eso es lo que enfurece a la gente. Eventualmente, esto fue lo que vivió la iglesia naciente. Rechazo por parte de una gran proporción del pueblo judío y aceptación cada vez mayor por parte del mundo no judío. El texto no solo es un referente histórico a la evolución de la predicación de la buena noticia del reino por parte del Señor, sino, y este es el centro del mensaje para nosotros, es una llamada de atención a nuestra actitud de querer domesticar a Dios, a Jesús y a la buena noticia. Esta actitud nos cierra al Dios que nos sorprende, al Dios que rompe nuestros esquemas y que nos sana de manera radical a través de su amor y su invitación a encarnar el mismo amor. Parafraseando, como les decía, esta frase con la que inicia la lectura del Evangelio de hoy mismo se puede cumplir la buena noticia en tu vida a través de tu confianza en mí. Sin duda, el
tema central de las lecturas de hoy es esta descripción profunda del centro de la buena noticia. Ya lo hemos dicho varias veces, que la buena noticia es la manifestación, la revelación del misterio de este Dios que la humanidad ha previsto, ha entrevisto desde toda su historia, pero que nunca había llegado a entender o alcanzar. Las distintas imágenes que ha habido del trascendente, de Dios, de la realidad última, como la queramos llamar, han ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. Como cristianos y cristianas, sabemos que en Cristo ha estado la revelación plena y definitiva de Dios. ¿Quién es este Dios de que el ser humano se siente tan necesitado, que lo busca con insistencia? Pues este Dios se ha revelado en Cristo como una persona, es decir, como alguien con quien puedes entrar en una relación de intimidad que no podemos tener con un objeto. Y por eso algunas de estas visiones que están de moda en el mundo contemporáneo, de que lo último del universo, lo definitivo del universo es una energía, es una fuerza, etcétera. Ni a una energía ni a una fuerza le podemos hablar de tú. Y en Cristo aprendemos que Dios nos habla de tú y se deja hablar de tú por nosotros y nosotras. Es decir, está abierto al encuentro interpersonal. El misterio del ser humano, que es imagen de Dios, es descubrir en su yo más profundo esta apertura para poder crecer en comunión con Dios y a través de eso alcanzar la vida plena, la vida eterna, esta Zoe que hemos descrito en otras ocasiones, que es bastante más rica y profunda y definitiva que el bios, que tarde o temprano se nos acaba. Esta vida plena solamente es accesible cuando vivimos plenamente en una relación de amor. Estar enamorados de este amor divino, es decir, llenos de este amor divino, nos hace ser ciudadanos ya de esa vida eterna. Y eso es a lo que nos invita el relato del Evangelio. Recordemos que Jesús se presenta, lo veíamos en la semana pasada a través del texto de Isaías, como el Mesías, el consagrado, el enviado por Dios para llevar una buena nueva a los pobres. Pero esta buena nueva, encarnada en Cristo, transmitida por su apertura a la relación interpersonal con cualquier ser humano que se acercaba a él, encuentra distintas dificultades y bloqueos. Decíamos que uno de esos bloqueos, particularmente descrito en el texto de hoy, son las etiquetas. La gente de su entorno lo tenía etiquetado. Este es el hijo del carpintero. En otros evangelios ni siquiera mencionan a José. Dicen, este es el carpintero. ¿Cómo nos viene ahora a decir que él es el Mesías? ¿Qué es? Bueno, detrás de este misterio y de la revelación plena de Dios en Cristo está un misterio que se renueva, hermanos y hermanas, día con día. Y un misterio al que nos podemos bloquear, igual que se bloquearon los contemporáneos del Señor Jesús. El Dios vivo y verdadero se hace presente en este mundo a través del amor interpersonal. ¿Cuántos hermanos y hermanas a lo largo de nuestra vida han llenado esta misión, este papel, este rol que el Señor Jesús trajo para implementar en medio del mundo y nos capacita como hijos e hijas de Dios en la medida en que vivimos unidos y unidas a su cuerpo vivo para transmitirlo a otras personas? Esta experiencia del amor que viene primero, de quien nos ama primero siempre, este amor que antecede nuestra existencia desde siempre, es el que nos sana y nos capacita para amar a los demás.
Pero el mismo problema que enfrentó el Señor Jesús lo podemos enfrentar el día de hoy, cuando caemos a la tentación de tener etiquetada a todas las personas que nos rodean. El que etiqueta siempre es el ego. El ego es inseguro por definición y quiere acomodar a la gente de acuerdo a su inseguridad, como tontos, o como peligrosos, o a veces como increíblemente grandes e importantes, pero cualquiera de estas etiquetas incapacitan a la persona para entrar en comunión con otra persona. ¿Cuántas veces nuestro ego, cuando constatamos que un hermano o una hermana está haciendo un esfuerzo grande por un cambio de vida, por salir adelante, por dejar atrás a lo mejor actitudes, situaciones destructivas, y en vez de ayudar, inmediatamente juzgamos? Nuestro ego nos aconseja que juzguemos. Ahora me viene con estas, ya sé quién eres, ya sé de qué eres capaz. Y no solamente le bloqueamos el camino al hermano o a la hermana, este camino que puede estarle acercando a la vida plena, esta vida eterna que, como les decía, podemos acceder ya desde nuestra cotidianidad, sino que también nos bloquea a nosotros de entrar en comunión con ese hermano o esa hermana que va dando pasos en la construcción del proyecto de Dios, de ser parte de la comunión desde el amor recibido y compartido. La invitación claramente es a tener cuidado en nuestra tendencia a etiquetar. El ego, que como decimos es un mal consejero y constantemente le está diciendo a nuestra conciencia ideas y poniéndonos elementos destructivos, deshumanizantes en la conciencia. Aquí la clave es el corazón. Entrar al corazón. Ese es el centro de la oración contemplativa. Nuestra fe nace en la oración contemplativa. El Señor Jesús todos los días iba a ponerse en la presencia de su Padre, callándose y escuchando. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días cuando hacemos silencio, entramos en nuestro corazón, le presentamos al Señor nuestra vida, nuestros pendientes, nuestros seres queridos, etc. Y después entramos en silencio. Y el Señor va comunicándose más allá de las palabras, a veces con palabras también, pero normalmente se comunica con una presencia que nos va transformando, nos va sanando a través del amor que nos comparte. Es en esa escuela del amor donde entendemos que lo fundamental de la vida humana es precisamente el amarnos. De nada sirve, como nos dice Pablo en su carta a los Corintios, que yo tenga toda la sabiduría del mundo, que yo tenga fe para mover montañas, que yo tenga don de profecía, que yo me gaste hasta mi último quinto en darle de comer a los pobres. Si detrás de cada una de esas acciones o actitudes no me está moviendo el amor, mi conciencia no está viviendo en el amor, aunque aparentemente sean algo bueno, en el fondo son una manifestación del ego. Y me mantengo esclavo del ego, me mantengo encerrado en ese ego. Por eso la actitud del fariseo que cree que está sirviendo a Dios, que todo el día tiene a Dios en la cabeza y sigue uno y otro de estos preceptos que ejecuta con un perfeccionismo obsesivo, pero su corazón está muerto. ¿De qué le sirve eso? ¿De qué le sirve al que pretende ayudar al prójimo, pero lo hace meramente por deber, por una especie de quedar bien con unos estándares que su propio ego le ha puesto? Qué diferente cuando amamos. Lo fundamental es que estemos llenos y llenas de ese amor para que eso sea lo que compartamos con lo que digamos y lo que hagamos, con nuestra mera presencia.
transmitir, ese amor que hemos recibido. La carta de Pablo a los Corintios subraya esta verdad de fe y espiritual. Lo importante es lo que hay en tu corazón. Eso que hay en tu corazón es lo que vas a compartir a través de esas acciones, a través de esas palabras, ¿no? Las palabras pueden estar muy bien, muy llenas de Dios, como las de los fariseos, discursos súper religiosos. ¿Pero qué transmitían? Odio, transmitían soberbia, transmitían juicio hacia el hermano. Según ellos, muy cerca de Dios, pero en el fondo tan lejos del verdadero Dios, tan lejos de sí mismos y de los demás. Quedémonos con esta imagen que aparece desde el inicio. El Dios que desde que nos llamó a la existencia, desde antes que te formara en el seno de tu madre, te conocía y te amé. Te amo y te seguiré amando. Pero como comentábamos, el amor que no se percibe pasa desapercibido y no transforma nuestras vidas. Comprometámonos al encuentro amoroso de cada día con el Dios vivo a través de nuestra oración renovada. Que así sea. Llevémonos para esta semana esta invitación que el Señor nos hace a dejarnos sorprender. Primero, por su amor que se entrega. El Dios que es más cercano de lo que te puedes haber imaginado. El Dios que ama hasta lo más pequeño de tu vida, inclusive aquello que te parece que no tiene mayor importancia, pero para Dios nada de lo tuyo o de lo que tú eres carece de importancia. Entonces, acudamos a encontrarnos con este Dios que se hace presente para mostrarnos el amor que nos tiene día con día. Y segundo, tratemos esta semana de dejar a un lado nuestra tendencia a etiquetar desde el ego a las personas. Pidámosle la gracia al Señor de poder ver a cada una y a cada uno como Dios las ve. Finalmente, percibir la manera como Dios quiere y puede amar a nosotros y al mundo entero en cada una de estas personas, inclusive de aquellas que a lo mejor su carácter, su temperamento, la enfermedad del ego que todos y todas arrastramos, parece hacer imposible el sentir esta presencia amorosa de Dios. Pero cada ser humano tiene una chispa divina. Pidámosle al Señor la gracia de poderla captar y podernos comprometer para que se haga presente en medio del mundo. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.